Libro de los Jueces, capítulo 9, versículos 16 a 57. Abimelec se dirigió a Tebez, la asedió y la conquistó. Había una torre fortaleza en medio de la ciudad, en la que se refugiaron los hombres y las mujeres, todos los habitantes de la ciudad. Se encerraron dentro y subieron a la azotea. Abimelec llegó a la torre, la atacó y se acercó hasta su entrada para prenderle fuego. Pero una mujer tiró una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le fracturó el cráneo. Así retribuyó Dios el mal que había hecho Abimelec a su padre al matar a sus 70 hermanos. El homicida Abimelec, hijo bastardo de Gedeón, fue el que asesinó a los 70 hijos legítimos porque pensaba haber hallado un sabio recurso para retener con seguridad el reino. Así pues, su motivación para obrar fue la ambición, no la indicación del Señor. Por eso terminó muriendo de una pedrada a manos de una mujer. En efecto, con esto queda demostrado lo siguiente. Ante la falsa grandeza, la pequeña humildad hace que caiga derribada esa supuesta elevación, como afirma Basilio de Cesarea en Sobre la humildad. Por eso, en efecto, para los padres de la Iglesia, la humildad es algo fundamental, ya que ayuda a derribar la falsa grandeza, tanto en uno mismo como en los demás. Capítulo 10, versículos 1 a 18, al capítulo 11, versículos 1 a 33. Hizo Jefté un voto al Señor diciendo: si pones en mis manos a los amonitas, quien me salga al encuentro por las puertas de mi casa cuando regrese en paz después de luchar con los amonitas, será para el Señor. Lo ofreceré en holocausto. Jefté se dirigió hacia los amonitas, luchó contra ellos, y el Señor los puso en sus manos. Los batió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta Belcramin, infligiéndoles muy grandes pérdidas. De modo que los amonitas se doblegaron ante los israelitas. Lo que hizo Jefté fue un voto temerario, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En efecto, si le hubiera salido al encuentro un perro o un asno, como dicen los hebreos, ¿qué habría hecho este Jefté? De ahí pues deducen que fue Dios mismo quien dispuso que quien hizo un voto imprudente sintiera el error de su temeridad con la muerte de la hija, como afirma Jerónimo en Contra Joviniano. Ya veremos que en efecto la primera persona que sale al encuentro, o el primer ser que sale a ese encuentro, es su propia hija. Y ahí en efecto Jefté va a experimentar, por un lado, la imprudencia de haber realizado un voto así como así al Señor. Y por ende también el dolor que implica la corrección de su respectiva temeridad. En todo caso, Jefté no pensaría que ofrecía algo injurioso a Dios según la ley, porque no dijo: cualquier cosa que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, lo ofreceré como holocausto, sino que dijo: quien quiera que salga, lo ofreceré. ¿No es evidente que Jefté pensaba, por tanto, en un ser humano? Aunque bien es verdad que quizá no pensaba en su propia hija, su única hija. Ahora bien, en un momento tan glorioso para su padre, ¿quién podría ir a su encuentro antes que su hija, sino quizá su mujer? En cualquier caso, en eso insiste también, por ejemplo, Agustín, en las cuestiones sobre el Heptateuco, el voto que hizo Jefté fue quizá algo imprudente. Y a veces, en efecto, nosotros también solemos incurrir en tal tipo de imprudencia, en tal tipo de temeridad, simple y sencillamente porque la ignorancia es atrevida. Es decir, partiendo de nuestra respectiva ignorancia, nos atrevemos a pronunciar votos o bien a hacer cierto tipo de afirmaciones cuya resolución no sabemos a ciencia cierta en qué va a consistir. Entonces, lo que queda al descubierto es que el voto que hiciera Jefté fue algo imprudente, ¿no? Estuvo lleno de temeridad y por ende incurrió en un error. Capítulo 11, versículos 34 a 40. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpá, su hija salió a su encuentro con tamboriles y danzas. Era hija única, ya que no tenía otros hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo: «Ay, hija mía, me has dejado completamente abatido. Tú has venido a ser la causa de mi aflicción. Yo he hecho una promesa al Señor y no puedo echarme atrás». Ella le contestó: «Padre mío, ya que abriste tu boca ante el Señor, haz conmigo lo que prometiste,
puesto que el Señor te ha concedido desquitarte de tus enemigos, los amonitas. Y le dijo a su padre: hazme este favor, déjame 2 meses para que vaya a vagar por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras. Él respondió: vete. Y la dejó marchar durante 2 meses. Ella se fue con sus compañeras a llorar por su virginidad en los montes. Al cabo de 2 meses, volvió junto con su padre, que cumplió con ella el voto que había hecho, sin que hubiera conocido a varón. Y se estableció la costumbre en Israel de que cada año las hijas de Israel vayan a cantar lamentos a la hija de Jefté de Galaad durante 4 días al año. No olvidemos que en muchas ocasiones es ir contra el deber cumplir la promesa dada. En efecto, ¿acaso ser fiel al juramento es siempre algo loable? Mira a Herodes, que habiendo jurado dar a la hija de Herodías cualquier cosa que le pidiera, finalmente ordenó la muerte de Juan para no faltar a su promesa. ¿Y qué diremos de Jefté, que inmoló a su hija única porque fue la primera que se encontró con él tras la victoria? ¿Qué clase de cumplimiento fue este? Mucho mejor hubiera sido no hacer semejante promesa que el hecho de mantenerla con un parricidio, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Y aquí vemos cómo en muchas ocasiones nuestra temeridad nos puede llevar a cometer errores e incluso graves. Por ejemplo, en el caso de Jefté, que debido a la temeridad que asume y al voto que pronuncia, termina cumpliendo su promesa, pero por medio de un parricidio. Lo mejor hubiera sido no hacer un voto tan temerario, es decir, no dejarse llevar por la imprudencia. Jefté, en efecto, vino a parar en la muerte de su hija. Degolló a su propia hija y Dios no lo impidió. Bien sé yo que muchos de los infieles nos acusan de crueldad y de inhumanos por este sacrificio. No obstante, yo les contestaría que por este sacrificio se nos dio una señal grande y providencial de clemencia al permitirlo Dios. ¿O acaso no es verdad que si tras aquel voto Dios hubiera impedido el cumplimiento, muchos otros después de Jefté, con la esperanza de que Dios no les permitiría cumplir sus promesas, habrían hecho votos semejantes y cada vez más y más arriesgados e imprudentes? O sea, era necesaria una corrección ante tal muestra de temeridad, ante tal muestra de imprudencia. Así pues, gracias al primero, Jefté se frena a los posteriores. Que esto es verdad lo demuestra el que, después de que la hija de Jefté fuera degollada, a fin de que permaneciera para siempre el recuerdo de tal desgracia y no se entregara al olvido aquel mal, se dio una ley entre los judíos para que las doncellas, reunidas en esa época del año, durante 4 días lloraran el asesinato cometido. Es decir, se trata en efecto de un gesto que promueve una lamentación. En efecto, con esta ley se renueva el luto por aquella muerte y por ende se nos invita a ser mucho más prudentes que aquel Jefté. Así pues, debemos aprender que tal degollamiento no fue voluntad de Dios. De otro modo, no hubiera permitido que aquellas doncellas lloraran. De hecho, debemos ser sinceros y reconocer lo siguiente. Después de aquel sacrificio, ya nadie ofreció en adelante semejantes votos a Dios. Por esto fue que Dios no lo impidió. En cambio, el que él había ordenado acerca de Isaac, sí que lo impidió y hasta lo prohibió. Ya lo vimos en Génesis. Por ambos casos, se nos deja en claro que no son de su agrado semejantes sacrificios, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías al pueblo antioqueno. ¿Y por qué no son agradables tales sacrificios? Porque el verdadero sacrificio consiste en la obra realizada en la persona del Hijo, de tal forma que a nosotros lo que nos corresponde es aceptar este sacrificio y no querer usurpar el lugar que le toca al Hijo de Dios. Así pues, cruel fue ya la promesa en sí misma, ya que se comprometía una vida ajena. O
sea, ya desde ahí vemos la imprudencia de la promesa, porque en efecto se comprometía una vida ajena, una vida distinta a la del propio Jefté. Por eso fue todavía más cruel su cumplimiento. De hecho, el propio autor no pudo hacer otra cosa sino lamentarse amargamente. Y hasta se estableció después una lamentación anual que la posteridad debía celebrar. Ciertamente, no puedo acusar al ser humano que se encuentra en la necesidad de cumplir lo que ha prometido. Nada de eso. Pero sí que es una triste necesidad que aquella promesa se solvente con un parricidio. ¿Acaso no es por eso más gloriosa la actitud de la hija virgen cuando dice, «Haz conmigo lo que prometiste»? Ella pidió un espacio de 2 meses para poder expresar su piedad afectuosa. Y el llanto de sus compañeras jóvenes no le impresionó, ni sus gemidos la hicieron retardar. Ni siquiera la doblegó el dolor, ni le falló la determinación del cumplimiento. En efecto, la Virgen vuelve a su padre como si ella fuera la cumplidora de aquel voto. De hecho, fue su determinación la que venció la indecisión de su padre y por ende la que convirtió aquella imprudencia en un piadoso sacrificio, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Entonces, la hija virgen es la que enmienda al final la imprudencia del propio padre. Capítulo 12, versículos 1 a 15, capítulo 13, versículos 1 a 7. Los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Hubo un hombre de Zorá, de la estirpe de Dan, llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. Se le apareció un ángel del Señor a esta mujer y le dijo, «Mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora guárdate de beber vino y licor y de comer nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo, por cuya cabeza no pasará la navaja, ya que el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos». La mujer se dirigió a su marido y le dijo, «Un hombre de Dios se ha dirigido a mí. Su aspecto era como el de un ángel de Dios, muy terrible. Y no le he preguntado de dónde es, ni me ha dicho su nombre. Pero me ha dicho, concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora no bebas vino ni licor y no comas nada impuro, pues el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre materno hasta su muerte». Durante muchos años, debido al desvío que asumieron los israelitas en su compromiso con respecto a Dios, los palestinos tuvieron completamente sometido al pueblo hebreo, ya que éste había abandonado el privilegio de la fe por el cual sus padres habían conseguido muchas victorias. Así pues, todavía no habían perdido por completo la señal de la elección de su Creador y la parte de la herencia. Pero, como se habían enorgullecido por la arrogancia originada por la prosperidad, recuerden que esa era la gran advertencia que dio Josué al pueblo, el Señor les concedía a menudo caer en poder de sus enemigos, para que, como conviene a la naturaleza humana, pidiesen al cielo el remedio de sus males. Aprendamos, por tanto, a ponernos bajo la tutela de Dios cuando nos encontremos afectados por cualquier adversidad. Entonces vemos cómo cuando la adversidad se presenta, cuando la calamidad se hace presente en nuestra propia existencia, es también un medio conveniente para que nosotros invoquemos al cielo que remedie sus males. Es decir, es el momento preciso para solicitar e implorar la ayuda de Dios. Y no olvidemos jamás que la prosperidad nos hace soberbios y engreídos. En efecto, la prosperidad nos suele colocar en peligros enormes, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. ¿Y cuál es el mayor peligro en el que nos suele colocar la prosperidad? El olvido de Dios. En todo caso, cuando los hebreos estaban prácticamente abatidos y anhelaban la libertad, nació Sansón, predestinado por revelación divina. Sansón fue, desde el comienzo, excepcional,
debido a su gran fortaleza física. Incluso ya hemos escuchado cómo su propio nacimiento es de hecho algo excepcional, puesto que su madre era estéril, además de que implica la aparición y el anuncio hecho por parte de un ángel. Pero su grandeza provenía de la virtud que le fue inculcada desde el vientre materno. Es decir, lo principal en Sansón no es, como solemos nosotros recordar, su enorme fuerza física, sino la virtud que desde el principio le fue inculcada por su madre. Recuerden que con el anuncio, y evidentemente después ya, una vez que quedó fecundada, dejó de beber vino, de licor y de comer alimentos impuros. Así pues, podemos decir que virtud y gracia fueron sus iniciales acompañantes, ya que él fue llamado a ser guía y defensa para los suyos. Por eso el Señor lo está preparando desde antes de nacer. Recuerden que Sansón también fue juez de Israel y su propósito o su misión era efectivamente ser guía y defensa para el pueblo de Israel, que como hemos escuchado, atravesaba un duro sometimiento. Fue pues una promesa del cielo para liberación de su pueblo afligido. Esa era la misión de Sansón, liberar al pueblo de su aflicción, en tanto promesa del cielo, como afirma Ambrosio también en una de sus cartas. Capítulo 13, versículos 8 a 14. Manoaj invocó al Señor y le dijo: Te ruego, Señor mío, que el hombre de Dios que nos enviaste venga de nuevo y nos enseñe qué debemos hacer con el muchacho que va a nacer. Veamos cómo la actitud de Manoaj es fiel a la alianza, es decir, no se olvida de Dios y acude a Él antes que a cualquier otra persona. Busca pues el auxilio divino y la respectiva luz que se requiere para obrar como conviene. Mira, Manoaj, hombre piadoso, también estaba estimulado por el celo de la gracia divina, ya que, como hemos escuchado, de igual manera deseaba participar del don de la sagrada visión. En efecto, si hubiera estado contaminado de mala manera por los vicios del alma, no habría podido conseguir del Señor una gracia tan especial. Es decir, la de que el ángel volviera a su casa una vez más, que es efectivamente lo que Manoaj pide al Señor. Con esto entonces se nos enseña lo siguiente: Dios siempre es indicio de sucesos afortunados, no de desgracias, como afirma Ambrosio también en una de sus cartas. Y eso es algo que quizá nosotros debemos nuevamente incorporar a nuestra experiencia de vida creyente. O sea, la certeza total de que Dios siempre es indicio de sucesos afortunados. Jamás es indicio de desgracias. Siempre el Señor anuncia, pues, sucesos afortunados, no desgracias, que es efectivamente aquello que Él no quiere que nosotros padezcamos. Capítulo 13, versículos 15 a 20. Entonces Manoaj dijo al ángel del Señor: Deja que te retengamos y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió: Aunque me espere, no probaré vuestra comida. Pero si quieres hacer un holocausto al Señor, hazlo. Manoaj no sabía que era un ángel del Señor. Y preguntó Manoaj al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar. A lo que le respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, que es misterioso? Tomó entonces Manoaj un cabrito y su ofrenda correspondiente y lo ofreció sobre una roca al Señor, que obra maravillas. Manoaj y su mujer lo estaban viendo. Cuando la llama subía al cielo desde encima del altar, el ángel del Señor se elevó en esa llama. Y Manoaj y su mujer, que lo estaban viendo, cayeron rostro en tierra. Aquí, lo primero que observamos es que el ser adorado pertenece únicamente a Dios. Sí, únicamente a Dios le pertenece el ser adorado. En efecto,
Aunque los ángeles saben que son superiores a nosotros en cuanto a la gloria, asimismo conocen también que son meras criaturas. Entre ellos no hay alguno que merezca adoración, pues todos ellos asimismo adoran al Señor. Por eso el ángel no aceptó lo que Manoaj le ofreció, es decir, un gesto de adoración una vez que se cumpliera el suceso anunciado. Y ahí vemos cómo efectivamente se trataba de un ángel, un adorador de Dios, como afirma Atanasio en los discursos contra los arrianos. En todo caso, que el ángel no le haya dado un nombre a Manoaj nos enseña lo siguiente: no hay un solo nombre que exprese claramente la naturaleza divina. O sea, no podemos agotar el misterio de Dios en una palabra, ni siquiera en una frase. No hay pues un solo nombre que exprese con toda nitidez la naturaleza divina. De fondo, no es tanto la nominación la que nos permite reconocer la presencia divina, sino la admiración que brota en el alma sería en todo caso quien la reconoce. Así pues, valdría la pena a veces destacar que la cuestión de Dios no se limita a un simple ejercicio de nominación. O sea, no se limita a un simple ejercicio donde nosotros buscamos establecer el nombre adecuado para Dios. No, más bien tendríamos que insistir en la admiración que brota en nuestra propia alma al momento de reconocer al Creador de todas las cosas. Bien, como dice Gregorio de Nisa en Contra Eunomio. Capítulo 13, versículos 21 a 25. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoaj y su mujer. Entonces Manoaj comprendió que era un ángel del Señor y dijo a su mujer: vamos a morir, pues hemos visto a Dios. Su mujer le contestó: si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todo aquello, ni nos habría informado de tales cosas. La mujer dio a luz un hijo y le puso el nombre de Sansón. El muchacho creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a inspirarle en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. ¿Qué aprendemos de Manoaj? Lo siguiente: si el ser humano no es capaz de soportar una visión divina, menos aún podrá soportar su misma naturaleza, como afirma Gregorio Nacianceno en el Discurso Teológico. Y tiene razón. O sea, si para nosotros es en efecto imposible soportar cabalmente una visión divina, como puede ser la manifestación de un ángel, ¿qué será? La presencia misma de su realidad. ¿Qué será, pues, su propia naturaleza? Esto nos deja en claro que nosotros somos criaturas, lo mismo que los ángeles. Por otra parte, es claro que Sansón fue engendrado en razón de una promesa divina, y por eso el Espíritu le acompañaba. Ya comentamos cuál fuera la misión dada a Sansón desde antes de nacer. Tenía que librar al pueblo del Señor de la aflicción. De ahí que fuera considerado como más fuerte que los demás, pues el Espíritu del Señor lo conducía y le hacía poner en fuga a los pueblos extranjeros. Así pues, el Espíritu era su fuerza invencible. Quiere decir que la fortaleza real de Sansón no era precisamente la fuerza física, sino el acompañamiento del Espíritu desde el principio, como afirma Ambrosio en el Espíritu Santo. En todo caso, la fuerza de Sansón no era natural, sino don de Dios. ¿Y dónde radica aquella fuerza excepcional, sino en lo que dice la Escritura? El Espíritu del Señor estaba con él. Por tanto, la fuerza le venía del Espíritu del Señor. A esta fuerza se le llama gracia, como afirma Cesáreo de Arles en un sermón. Y esto es muy importante, porque si bien es cierto que en estos momentos en la Biblia se habla del Espíritu del Señor en tanto fuerza invencible e inquebrantable,
a este Espíritu del Señor, es justo lo que nosotros ya llamamos gracia. Entonces, aquello que nos acompaña y el Señor nos concede es su gracia. Y es lo que nosotros debemos recibir y custodiar, justamente para que nuestros enemigos, ya lo veremos más adelante, no nos dominen ni esclavicen. Capítulo 14, versículos 1 a 4. Sansón descendió a Timná y puso los ojos en una mujer filistea. Subió a contárselo a su padre y a su madre y les dijo: he visto a una mujer filistea en Timná, dádmela por favor como esposa. Su padre, que estaba junto a su madre, le contestó: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tú vayas a tomar esposa entre los incircuncisos filisteos. Pero Sansón respondió a su padre: dámela, porque es hermosa a mis ojos. Mira, la petición de Sansón iba en contra de las normas de la ley, y por eso su padre intenta ponerle objeciones. Aquí ya vemos cómo en efecto Sansón tiende al capricho. No obstante, Sansón se empeñó en su petición. ¿No es pues símbolo de la gracia de salvación que va mucho más allá de las disposiciones habituales? O sea, si por un lado en efecto vemos que al parecer Sansón se deja llevar más por un capricho que por lo dispuesto por la ley, podemos encontrar entonces ahí un símbolo importante de la gracia, la cual indicaría que en efecto la salvación, que es de hecho la voluntad pura de Dios, va mucho más allá de las disposiciones habituales. Recuerden que ya se veía desde el Génesis cómo este afán de salvación de Dios no se limita a una localidad ni a un pueblo definido, sino que abarca y se extiende a la humanidad entera, de hecho a la tierra en su conjunto. Así pues, por medio de este proceder de Sansón, también encontramos este símbolo de la gracia que no podemos pasar por alto. Bueno, como dice Ambrosio en una de sus cartas. Capítulo 14, versículos 5 a 9. Bajaba Sansón junto con su padre y su madre hacia Timná, cuando, al llegar a las viñas de Timná, salió a su encuentro un león joven rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor irrumpió en Sansón y lo despedazó como se despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó pues Sansón y habló con la mujer que era hermosa a sus ojos. Cuando, al cabo de unos días, regresaba a tomarla como esposa, se desvió un poco para ver los despojos del león y se encontró con que había un enjambre de abejas y un panal en el cadáver del león. Lo tomó en sus manos y se puso a comerlo mientras caminaba. Al llegar donde estaban su padre y su madre, les ofreció y ellos comieron, pero no les contó que había tomado el panal del cadáver del león. Sobre este león, hermanos muy queridos, se han hecho abundantes comentarios. En efecto, algunos padres dijeron que aquel león era figura de Cristo nuestro Señor. Y tienen razón, ya que con su muerte hallamos nosotros la miel dulce de la salvación. ¿De qué muerto ha brotado el bien de nuestra salvación y la unión de las gentes? Pero también es cierto lo siguiente: en el león se puede ver al pueblo gentil que ha creído. Antes era, por así decirlo, un cuerpo inútil, pero ahora es cuerpo de Cristo, fabricado por los apóstoles con la miel de la sabiduría, los cuales, igual que las abejas, liban el rocío del cielo y las flores de la gracia divina. ¿O acaso no es verdad que antes las naciones extranjeras eran tan salvajes como un león? Pero una vez que recibieron la palabra de Dios con un corazón fiel, ciertamente produjeron frutos abundantes de salvación, como afirma Cesario de Arles en un sermón. Así pues, esta figura, este símbolo misterioso, tendría esta doble dimensión. Por un lado, haría referencia a Cristo, aquel que,
una vez muerto, hizo brotar de sí mismo la dulzura de la salvación. Y también, en efecto, al pueblo gentil, que una vez que murió a las tinieblas, ¿no?, a las que pertenecía, brotó también en tanto corazón fiel, o brotaron de él, frutos abundantes de salvación. Capítulo 14, versículos 10 a 14. Sansón les dijo: os voy a proponer una adivinanza. Si sois capaces de responderme en los 7 días de festín y acertáis, os daré 30 túnicas y 30 trajes. Pero si no podéis darme una respuesta, vosotros me daréis 30 túnicas y 30 trajes. Ellos le respondieron: plantea la adivinanza y la escucharemos. Él les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron responderle a la adivinanza en 3 días. Lo que planteó Sansón fue tanto un misterio de sabiduría como un oráculo profético. En efecto, el pueblo gentil, a pesar de su aparente ferocidad, tenía miel por dentro. Así pues, una vez que creyó, el que antes era de natural salvaje, ahora es de Cristo. ¿Y qué hemos de decir de la adivinanza planteada por Sansón? Como bien sabemos, no encontró solución en 3 días. Y de hecho, no pudo solucionarse sino el día 7º mediante la fe de la iglesia. Es decir, una vez cumplido el tiempo de la ley. O sea, después de la pasión del Señor. En efecto, ¿acaso no consiste en eso la glorificación del Señor? Pues del que comió, se hizo hombre, salió comida, la Eucaristía. Y del fuerte salió dulzura, o sea, la dulzura de la redención, como afirma Ambrosio en el Espíritu Santo. O sea que también Sansón es figura a su manera de Cristo y por ende también es indicio de la redención, incluso más aún de la dulzura de la redención. En todo caso, bien podemos entender que León, muriendo en la cruz, triunfó sobre el demonio. Y es León porque es igual al Padre, muerto y resucitado, es decir, dormido porque quiso y resucitado por virtud propia, lo cual equivaldría a ser una afirmación muy importante. Jesús es Dios. Así pues, al ofrecer voluntariamente al Padre el sacrificio de su cuerpo en favor nuestro, Él es eternamente el Altísimo. Además, Él, aparte de rumiar el alimento espiritual de su miel cuando enseña, al prometerlo, nos hace partícipes. Cristo es pues el león que nos defiende con el fruto de eterna salvación. De hecho, Él es el que nos guía a la patria celestial, como afirma Cesario de Arles en el sermón. Y creo que es muy hermoso darnos cuenta cómo los padres de la iglesia, ¿no?, vislumbran a Cristo, o gracias a Cristo pueden entresacar la profundidad de los misterios contenidos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en este caso, en el libro de los Jueces. Capítulo 14, versículos 15 a 20. El 4.º día dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu marido para que nos dé la respuesta de la adivinanza. Si no, te prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Es que nos habéis invitado para saquearnos? La mujer de Sansón se puso a llorar junto a él. Pero el día 7º, tras presionarlo mucho, se la dijo. Y ella dio la respuesta de la adivinanza a la gente de su pueblo. El día 7º, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y les dijo: si no hubierais arado con mi vaquilla, no habríais acertado mi adivinanza. El Espíritu del Señor irrumpió sobre él, bajó a Ascalón y derrotó allí a 30 hombres. Tomó sus indumentarias y dio los trajes a los que habían respondido a su adivinanza. Estaba ardiendo de ira y subió a la casa de su padre. ¿Qué es más dulce que la miel y qué más fuerte que el león?
hemos escapado del exterminio, hemos vencido al poderoso. En efecto, donde antes estaba la muerte, ahora se encuentra allí el alimento de vida. De hecho, los peligros se convierten ya en salvación y la amargura en suave dulzura. Así pues, la gracia brotó de la ofensa, la crucifixión, el poder de la debilidad y la vida de la muerte. En síntesis, de la muerte del Señor brotó para nosotros la victoria de la redención. Por eso los seres humanos reciben otros trajes y otras vestiduras, en tanto distintivo del nuevo género de vida que se nos ha concedido, la vida de la gracia, el don del resucitado, como afirma Ambrosio en el Espíritu Santo. Meditaciones estas muy bonitas que vale la pena, ¿no? Digerir pausadamente. En todo caso, ¿qué significa eso que del que come salió la comida y del fuerte salió dulzura? Pues que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, del que come, es decir, de la muerte que devora y consume todo, salió la comida de vida eterna. Y aquel a quien la iniquidad humana exasperó y hasta dio vinagre y hiel amarga, dio al pueblo gentil convertido la dulzura de la vida eterna. De hecho, del león muerto salió asimismo un enjambre de abejas, esto es, de cristianos. ¿Y quién es la vaquilla mencionada sino la iglesia, que habiéndole revelado a su esposo los misterios de la fe, hizo además que éstos se propagaran por toda la tierra por medio de la doctrina propagada por los santos apóstoles? Vemos cómo siempre es inseparable el misterio de la redención de la iglesia, que evidentemente remite a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como afirma Cesario de Arles en el sermón. Capítulo 15, versículos 1 a 18. Al cabo de cierto tiempo, cuando se acercaba el momento de la siega, Sansón visitó a su mujer llevando un cabrito mientras se decía: voy a llegarme a la alcoba de mi mujer. Pero el padre de ella se lo prohibió y le dijo: estaba convencido de que la odiabas y se la he dado a uno de tus compañeros. Pero tiene una hermana pequeña, que es más hermosa que ella, a la que puedes tomar como esposa. Sansón le respondió: esta vez no tengo yo la culpa del mal que voy a hacer a los filisteos. Se marchó pues Sansón, capturó 300 zorras y tomó unas antorchas. Las ató por parejas, rabo con rabo, y las sujetó una antorcha entre ellos. Prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras por las mieses filisteas. Quemó gavillas y mieses e incluso viñas y olivos. Los filisteos dijeron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del de Timná, porque éste tomó a su mujer y se la dio a uno de sus compañeros. Fueron los filisteos y prendieron fuego a ella y a su padre. Sansón les dijo: si actuáis así, no pararé hasta vengarme de vosotros. Y les molió todo el cuerpo a golpes. Después se fue a vivir a una hendidura de la peña de Etam. Sansón se irritó porque un compañero suyo se quedó con su mujer. Este compañero era imagen de todos los herejes. En efecto, los herejes que dividieron a la iglesia quisieron tomar por mujer y raptar a la esposa de su señor. Se trata, por tanto, de compañeros más bien perversos. ¿Y quiénes son estos compañeros? Es decir, herejes desertores, sino Donato, Arrio, Mani y todos los demás instrumentos del error y la perdición, como afirma Cesario de Arles en un sermón. Y es que en efecto, un hereje es un instrumento del error y la perdición. Y aquí podemos intercalar una breve nota para entender por qué se menciona de manera muy puntual a estos tres. Los donatistas, o sea, los seguidores de Donato, creían que la pureza de la iglesia significaba que era exclusivamente una congregación de santos. O sea, de acuerdo con los donatistas, ¿no?, la iglesia
no tenía cabida para los pecadores. Era la congregación de los puros, de los santos. Así pues, por dar un ejemplo, si un obispo negaba la fe y después se arrepentía, debía ser excluido de la iglesia. O sea, no había cabida, pues, por ejemplo, ni a la enmienda, ni a la purificación, ni a la corrección y, evidentemente, tampoco a la misericordia. Pues se decía que la magnitud de su pecado era incompatible con la santidad de la congregación. O sea, para los donatistas, el pecado, en cuanto tal, es incompatible con la santidad propia de la congregación, de la iglesia. Por eso quedarían excluidos de ella precisamente todos los pecadores. Por su parte, Arrio destacó la naturaleza humana de Jesús hasta el punto de excluir su divinidad. O sea, para Arrio, Jesús era verdadero hombre y precisamente por ser verdadero hombre, no podía ser también verdadero Dios. De hecho, Arrio argumentaba que al contrario del Padre, Cristo tuvo un comienzo. O sea, no era consustancial, ya que fue el primero de toda la creación de Dios. O sea, es el primero, pero al final es una criatura. Así pues, esa es la conclusión arriana, Cristo no es Dios. Por último, los seguidores de Mani sostenían la visión dualista de que el bien y el mal eran fuerzas distintas, pero ciertamente iguales que luchaban eternamente. Es decir, estaríamos hablando en este caso de los maniqueos, los cuales sostienen esta visión dualista. No, hay muchos maniqueos contemporáneos que están convencidos de que el bien y el mal son iguales en fuerza, incluso iguales en necesidad, ¿no? Que no puede existir el uno sin el otro. A pesar de que esta esta coexistencia o esta cierta coexistencia se dé a partir de una lucha interminable. Ahora bien, evitemos por tanto los pestilentes engaños de las zorras que nos rodean. Evitemos las insidias mortales de esos perversos animales, con el fin de que, como en aquel tiempo de Sansón, no nos dejemos atrapar por las llamas que propagan, es decir, que sus enseñanzas malvadas no nos consuman hasta el punto de exterminar los frutos de nuestra alma. O sea, una herejía es algo realmente peligroso. Por eso no es casual que los mismos padres de la iglesia se hayan enfrentado a todos y cada uno de ellos. Por eso debemos ser más bien sencillos y astutos, o sea, humildes y previsores, como dice Máximo de Turín en unos sermones. A final de cuentas, puede decirse que esas zorras son las herejías que suelen propagarse, correr con rapidez en la siembra de nuestros campos para extender allí las llamas funestas de los vicios, como afirma Prudencio en Pinturas sobre Historia Sagrada. Y es que una herejía no es solo un error doctrinal, o sea, no tiene solamente una dimensión teórica, sino que de igual manera posee una dimensión práctica que corrompe la rectitud en nuestro propio comportamiento de vida. O sea, en pocas palabras, la herejía promueve el error, tanto en nuestra forma de pensar como, evidentemente, en nuestra forma de vivir. En todo caso, veamos por tanto qué es lo que hizo este Sansón por el agravio del amigo que le quitó a la mujer. Para empezar, capturó unas zorras, es decir, a los compañeros adúlteros, de los cuales dice el Cantar de los Cantares: cazadnos las pequeñas raposas que destrozan las viñas. ¿Qué significa cazad? Significa cogedlos, convencedlos y refutadlos, para que no vayan a perjudicar las viñas de la iglesia. ¿Y qué otra cosa significa cazar zorras, sino condenar a los herejes con la autoridad de la ley divina y atarlos y sujetarlos con las cuerdas de la Sagrada Escritura? Así pues, Sansón caza las zorras, les ata la cola y les prende fuego.
¿Y qué sentido tienen las colas atadas de las zorras? ¿Acaso no se entiende con esto que al final los herejes, al principio suaves y engañosos, están atados? Es decir, condenados, y por eso mismo desembocan en el fuego, tanto ellos como aquellos que se dejan llevar por sus seducciones y engaños. Por eso ten en cuenta lo siguiente, querido hermano: no hagas caso a los herejes, no los escuches, no te dejes seducir por ellos. Los que siguen a los herejes siguen a las zorras con la cola encendida. Siguen pues su falsa luz. No es luz, es fuego infernal. ¿O acaso piensas que por llevar el fuego en sus colas no terminarán ardiendo por completo? No cabe duda que al quemar los campos, las zorras también quedaron abrazadas en el fuego que ellas mismas propagaron. Ciertamente, por el momento no vemos nada de esto, pero se trata de algo que sin lugar a dudas vendrá después. En efecto, por el momento, los herejes presentan cara de libertad, pero en el juicio de Dios tienen atada e incendiada la cola, ya que el fuego que llevan por detrás precede, anuncia sus futuras penas. Cesáreo de Arles en el sermón. Así pues, tengamos cuidado con los herejes. Capítulo 15, versículos 9 a 17. Entonces los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Los habitantes de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y les respondieron: para apresar a Sansón y devolverle lo que nos ha hecho. 3,000 hombres de Judá se dirigieron a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos nos están oprimiendo? ¿Qué nos haces? Y les respondió: yo les he hecho lo mismo que ellos me hicieron a mí. Le dijeron: hemos bajado para apresarte y entregarte a los filisteos. Sansón contestó: juradme que vosotros no me vais a atacar. Le respondieron diciendo: no, simplemente te apresaremos y te pondremos en sus manos, pero no te mataremos. Lo ataron con 2 cordeles nuevos y lo subieron sobre la peña. Cuando llegó a Lejí y los filisteos salían gritando a su encuentro, el Espíritu del Señor irrumpió en él y los cordeles que ligaban sus brazos se deshicieron como lino que se quema al fuego, y las ataduras se soltaron de sus manos. Y atacó con ella a 1,000 hombres mientras decía: con la quijada de un asno los he amontonado, con la quijada de un asno a 1,000 he matado. Mira, sucede con frecuencia lo siguiente: el ánimo humano, enardecido por los acontecimientos, en vez de atribuir el resultado del combate a la ayuda y protección de Dios, se lo atribuye a sí mismo. Esto fue justamente lo que ocurrió con Sansón, y por eso dijo: con la quijada de un burro he matado a 1,000 hombres. ¡Qué arrogancia! Por eso no levantó un altar a Dios ni inmoló una víctima, sino que, omitiendo el sacrificio, se apropió de una gloria que no le correspondía. De hecho, para perpetuar su victoria, llamó a aquel lugar muerte con la quijada. O sea que lo hecho por Sansón no fue para gloria de Dios, como afirma Ambrosio en las cartas. Y eso que, como ya hemos mencionado, para eso nació, para dar gloria a Dios a través de liberar al pueblo de la aflicción. Por último, ya que con la quijada de un asno mató Sansón a 1,000 hombres, puede decirse que aquel asno es figura del pueblo gentil. En efecto, antes de la venida de Cristo, despedazados por el diablo los pueblos todos, yacían dispersos como huesos secos del cadáver de un asno. Pero, al llegar Cristo, el Sansón verdadero los agarró con sus manos santas, los restituyó en su poder y con ellos hasta venció a sus enemigos, tanto suyos como nuestros. De hecho, los que antes exhibíamos al diablo con nuestros comportamientos, al tomarnos Cristo, nos convertimos en armas de justicia para Dios, como afirma también Cesáreo de Arles en el sermón. Y es que en efecto sí poseemos esta cualidad de ser armas,
Pero armas de justicia. Nuestra vida debe servir para dar gloria al Señor, porque también para eso hemos nacido todos y cada uno de nosotros. Por eso tengamos cuidado de no querer apropiarnos de una gloria que en definitiva no nos corresponde. Capítulo 15, versículos 18 a 29. Entonces tuvo sed y clamó al Señor diciendo: Tú has puesto en la mano de tu siervo este gran triunfo, pero ahora me voy a morir de sed y caeré en manos de incircuncisos. Dios abrió la fosa que hay en Lejí y brotó agua de ella. Cuando bebió, recobró su espíritu y revivió. Por eso puso el nombre de En-ha-Coré a la fuente que hay en Lejí hasta el día de hoy. Cristo soberano ofreció las reliquias de los santos como fuentes portadoras de salud para nosotros. De ellas efectivamente surgen beneficios de muchos modos y brotan en abundancia perfumes de sanación. Que nadie ponga esto en duda. Si Dios quiso que en el desierto surgiera agua de una piedra áspera y dura cuando Sansón tuvo sed, ¿no creeremos entonces que en verdad brote para nosotros agua de sanación de las reliquias de los mártires? Los que conocemos la potencia de Dios no dudamos de que sea así. En esto consiste el honor de todos aquellos santos que están junto a Dios, como afirma Juan Damasceno en la exposición de la fe, porque ya desde entonces algunos, por ejemplo, comenzaban a rechazar la obra misma de Dios en esta tierra, es decir, a sus santos y a sus santas. En particular, se empezaba a menospreciar, ¿no?, a los mártires, evidentemente a sus reliquias. Y lo que pone de manifiesto Juan Damasceno es muy simple. Si Dios hizo brotar agua de una roca dura y áspera cuando Sansón tuvo sed, ¿no será también capaz de hacer brotar agua de sanación, de intercesión, de ayuda por medio de sus mártires, de sus santos? O sea, nosotros ciertamente no negamos a Dios nada de lo que Él ha hecho, ni le queremos privar de su gloria y menos aún queremos limitarle en su divino proceder. Sansón comprendió que todo es difícil sin la ayuda de Dios. Incluso apagar la sed no es posible para la humana fragilidad. Fíjense cómo Sansón, ¿no?, vence a unos en una batalla literalmente con sus manos, pero de repente experimenta la impotencia al ser incapaz de apagar la sed, algo que resultaría tan básico. Así pues, Sansón experimentó la misericordia de Dios y con ello asimismo subsanó la soberbia de la victoria con las súplicas de la invocación, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. O sea que el Señor es paciente y también le da oportunidad de corrección a Sansón, sobre todo por medio de que si en un principio Sansón manifiesta soberbia al quererse atribuir una gloria que no le corresponde, evidentemente a partir de las circunstancias dadas, es decir, de la victoria obtenida, por medio de la sed que experimenta después del combate, ¿no?, hay un quebranto de esta soberbia y vuelve de nuevo a esta condición de humildad que le conduce finalmente a suplicar a Dios ayuda. Es decir, a invocar a Dios para que lo libre del malestar que está atravesando. De fondo, aquí el mensaje es claro. Todo nuestro proceder debe estar siempre orientado a Dios. Es decir, debemos obrar con Él, por Él y en Él. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy, con esto nos queda claro que todos los que estamos secos por carecer de la gracia divina, necesitamos recibirla y recibirla en abundancia. ¿Entiendes ahora por qué brotó agua por las súplicas de Sansón? De hecho, a través de este acontecimiento se anunció aquello que el Señor Jesús llevó a cumplimiento cuando dijo: quien cree en mí, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y en efecto, así ha sucedido. Y en efecto, así seguirá sucediendo
hasta el fin del mundo. Por eso estemos atentos para que no nos veamos privados de las gracias de Dios en nuestra propia existencia y mucho menos en estos tiempos de tanta necesidad y de tanta sequedad espiritual. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.